Antes de comenzar este relato, quiero pedirte un favor muy simple. Comenta aquí abajo desde dónde estás viendo y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda mucho para que más personas conozcan historias como esta, que necesitan ser contadas. Ahora respira profundo, porque lo que te voy a contar sucedió de verdad, allá en el corazón de las sierras de Oaxaca, México. Y hasta hoy, hay quienes juran sentir el altar latir cuando el viento sopla fuerte por la noche. En 2019, el padre, Mauricio, tenía 78 años. El cabello muy ralo, la piel manchada por el sol de décadas de procesiones, y una forma de andar arrastrada que hacía que percibieras cada paso como una oración. Llegó a la capilla de San Miguel Arcángel en un día nublado de junio, cargando solo una maleta marrón, una Biblia gastada y un manojo de cartas antiguas que no mostraba a nadie. La diócesis decía que era un merecido descanso, después de más de 50 años sirviendo en ciudades grandes, pero él sabía que aquello era más un exilio discreto que una jubilación. San Miguel Arcángel era casi un fantasma, una construcción de más de 400 años, paredes de adobe desmoronándose en algunos puntos, piedras volcánicas que guardaban calor de día y un frío cortante de noche. Los frescos coloniales, pintados por manos indígenas forzadas siglos atrás, ya apenas se veían, como si el tiempo quisiera esconder los colores que alguna vez contaron historias que nadie recuerda. Pero lo que más impresionaba era el altar, una pieza maciza de cantera rosa, tallada con detalles tan finos que parecían respirar cuando la luz del atardecer daba de lado. Los primeros días del padre Mauricio allí fueron silenciosos, interrumpidos solo por algunos viejos del pueblo que aparecían para confesar pecados simples, una pelea con el vecino, una mentira contada al nieto, un diezmo olvidado. Por la noche escribía cartas para nadie, garabateaba pasajes de la Biblia en hojas sueltas y caminaba descalzo por el pasillo principal de 1900, la capilla. Fue en una de esas noches, cuando el cielo entero parecía desmoronarse en una tormenta espesa, que escuchó por primera vez el sonido, un golpe hueco, acompasado, como un tambor apagado que venía de debajo del altar. A la mañana siguiente, el viejo padre fingió que nada había pasado. Ajustó el cuello gastado, abrió las pesadas puertas de la capilla y se sentó en un banco de madera, observando la niebla que se arrastraba entre las piedras del patio. El sonido de la noche anterior martillaba su cabeza como un salmo incompleto. En el pueblo nadie parecía notar nada extraño. Solo doña Lucía, una mujer de ojos pequeños y voz aguda, apareció cargando una cesta de panes frescos, como hacía todos los jueves desde que perdió a su marido. Miró al padre, notó su mirada perdida, pero no dijo nada. Puso la cesta en la pequeña mesa al lado de la pila bautismal y se fue, arrastrando la sandalia rota en el polvo del atrio. El día entero transcurrió en una calma incómoda. Mauricio intentaba ocuparse limpiando candelabros, cambiando velas derretidas, apilando bancos para barrer el suelo de losas irregulares. Todo para no tener que mirar el altar. Cada vez que pasaba por él, sentía como si alguien respirara detrás de la piedra. El olor del incienso quemado parecía mezclarse con humedad vieja, creando una atmósfera espesa, casi viscosa. Por la tarde, apareció un niño, Tomás. Un niño delgado, con orejas grandes, camiseta amarilla manchada de pintura. Se quedó parado en la puerta de la capilla, chupándose el pulgar, mirando fijo al altar, como si viera algo que el padre no tenía valor de enfrentar de frente. Tomás rompió el silencio con una pregunta que heló los huesos del padre. «Padre, ¿el hombre grande vive ahí abajo?», señalando con el dedo flaco la base del altar. Mauricio tragó saliva. La voz del niño era fina, pero el tono era de quien solo repetía algo que había escuchado muchas veces. El padre se acercó, se arrodilló para estar a su altura, sintiendo las
rodillas protestar con crujidos sordos. Preguntó qué quería decir con eso, pero Tomás no respondió. Corrió hacia afuera de la capilla, dejando el eco de sus pasos mezclado con el susurro del viento que se infiltraba por una rendija del vitral roto. Aquella noche, la tormenta volvió. El viento aullaba como un lobo hambriento, y el techo crujía como si fuera a abrirse. El padre Mauricio no podía dormir. Se sentó al borde del catre improvisado detrás del altar mayor, sujetando firme el rosario que había heredado de su madre. Entre una oración y otra escuchaba el mismo tambor hueco, pero esta vez había algo más. Un murmullo, casi un canto ronco, como si alguien entonara una letanía en latín olvidado. Con las manos temblorosas tanteó la maleta marrón, sacó las cartas viejas y hojeó cada una a la luz vacilante de una lámpara de queroseno. Buscaba alguna respuesta, pero todo lo que encontraba eran recuerdos que dolían más que cualquier misterio. El padre Mauricio respiró profundo cuando la lámpara casi se apagó. El olor a queroseno quemado se mezclaba con el aroma a piedra mojada que venía del suelo. A cada trueno, sentía la estructura de la capilla estremecerse como si las paredes fueran de papel. Entonces decidió hacer algo que no hacía desde los tiempos del seminario. Apoyó el oído en el suelo frío, justo frente al altar, para intentar entender de dónde venía el sonido. El piso helado le hizo castañear los dientes, pero lo que escuchó fue aún peor. Un golpe rítmico, como un corazón que no era el suyo, latiendo en un compás antiguo que parecía crecer cuando contenía la respiración. A la mañana siguiente, el cielo amaneció despejado, como si la tormenta hubiera sido solo una pesadilla. El padre, sin embargo, no tenía más dudas de que había algo allí abajo. Intentó hablar con el sacristán, un hombre sordomudo llamado Evaristo, a quien todos en el pueblo respetaban por tener manos fuertes y una sonrisa que aparecía poco. Evaristo solo miró al padre, hizo un gesto de cruz en el pecho y señaló el altar con la barbilla como diciendo, «No te metas con eso». Mauricio insistió, escribió preguntas en un papel, pero Evaristo solo negó con la cabeza, dio la espalda y desapareció en el patio, dejando atrás el suave crujido del portón de hierro. Sin nadie que escuchara sus dudas, Mauricio decidió preguntar al pueblo. Pasó la tarde en la plaza, sentándose en un banco de concreto pintado de azul desteñido, llamando uno a uno a los viejos, que jugaban dominó bajo el árbol más antiguo del pueblo. Entre una ficha y otra, ellos desviaban la mirada, cambiaban de tema, tosían como si tragaran polvo invisible. Solo uno, don Arcadio, un hombre de 90 años con voz de hierro y sombrero de paja sucio, miró a los ojos al padre y dijo, «No es de ahora, es de cuando mi madre era niña. Todo padre que intenta abrir eso, ya no vuelve igual». Luego juntó las piedras del dominó en una bolsa de lona. Se levantó despacio, se acomodó el sombrero y se perdió en el laberinto de 1900 calles polvorientas. Aquella noche, Mauricio no pudo quedarse dentro de la capilla. Tomó una manta fina, se sentó en la escalinata de piedra afuera y permaneció allí, vigilando la luna llena que surgía, casi arrogante, iluminando las montañas alrededor. El aire estaba frío, pero él sentía un calor extraño que parecía venir del suelo, una ola tibia que subía por el cuerpo, haciendo sudar la nuca a pesar del viento helado. A cada ráfaga escuchaba el mismo tambor sordo, como si el altar respirara bajo las piedras. Con los ojos entrecerrados, vio una silueta en la puerta principal. Era Tomás, otra vez, parado, sosteniendo algo que parecía una caja pequeña de madera. El niño no dijo nada, solo puso la caja en el suelo, dio la espalda y desapareció en la noche sin dejar rastro, ni pisadas en la tierra húmeda. Mauricio miró la caja por unos minutos, como si fuera a explotar en cualquier momento. El objeto era simple, hecho de madera oscura.
con bisagras oxidadas y un cierre de latón que chirriaba cuando lo tocaba con la punta del dedo. Parecía hecho a prisa o muy remendado con los años. El padre respiró profundo, pasó el pulgar por la cruz tallada en la tapa, un tallado tan superficial que parecía haber sido arañado con un cuchillo de cocina, y finalmente abrió. Dentro solo encontró 3 cosas: una vela blanca pequeña, medio quemada, un papel doblado muchas veces y un mechón de cabello infantil atado con hilo rojo. Las manos de Mauricio temblaron al tomar el papel. Lucy desplegó con cuidado, temiendo que se rompiera en el doblez más fino. La escritura era tosca, letras grandes, espaciadas, como si un niño o alguien con poca educación lo hubiera garabateado apresuradamente. Decía solo: para que él vuelva a dormir, enciende la vela cuando escuches el tambor. El padre sintió una punzada de náusea. Pensó en Tomás, en la mirada vacía del niño, en la forma en que siempre señalaba el altar como si viera algo que nadie más veía. Se levantó despacio, llevó la caja adentro, encendió una lámpara y cerró la puerta de la capilla con más vueltas de llave de lo habitual. En el altar, el aire parecía más pesado que nunca. Mauricio se sentó en un banco, puso la caja abierta junto a la rodilla y se quedó mirando la vela apagada. Su cabeza hervía. ¿Quién era él? ¿Qué dormía allí abajo? ¿Cómo una vela y un mechón de cabello podían contener un sonido que parecía tener vida propia? Mientras pensaba, el tambor comenzó otra vez, lento, acompasado, como la aguja de un reloj ancestral. El padre sintió que su corazón aceleraba, las palmas sudorosas apretando el rosario en el bolsillo de la sotana. Era como si el sonido vibrara en los huesos, haciendo que el pecho doliera por dentro. Sin saber bien qué hacía, Mauricio tomó una caja de fósforos que guardaba en el cajón del confesionario. Frotó una cerilla, observó la llama temblar naranja en la punta y la acercó a la vela dentro de la caja. La llama prendió despacio, lanzando una luz pálida, casi tímida, que proyectaba sombras extrañas en las paredes de adobe. Por un instante todo quedó en silencio. El tambor paró. El viento afuera pareció suspirar aliviado. Mauricio se quedó allí, sosteniendo la cerilla quemada hasta morderse la punta de los dedos. Fue entonces cuando notó que, incluso sin viento, la vela temblaba, como si alguien soplara desde dentro del suelo. Mauricio sintió un escalofrío recorrer la espalda cuando se dio cuenta del detalle de la llama. El calor que debía reconfortar parecía, en realidad, absorber la poca fuerza que le quedaba en las piernas. Se levantó despacio, aún sosteniendo la caja abierta con la vela encendida, y dio 3 pasos hacia el altar. Cada paso resonaba con un crujido diferente, como si las tablas del suelo se quejaran de su presencia. Se acercó tanto que casi tocó con la nariz la piedra fría de la base del altar, intentando sentir algún olor, alguna señal de brisa que justificara aquella insistente tembladera. Pero todo lo que percibió fue un aroma agrio y dulce, algo entre incienso quemado y perfume de flores viejas, como si alguien hubiera dejado un ramo olvidado dentro de una tumba. Sintiendo el sudor escurrir por la nuca, Mauricio se volvió y miró otra vez la caja. El mechón de cabello dentro parecía absorber la luz de la vela, proyectando una sombra extraña en la pared, una forma que cambiaba de contorno, se alargaba, luego se recogía como si respirara junto con el fuego. La llama, antes temblorosa, comenzó a arder firme, recta, casi arrogante, iluminando el rostro cansado del padre. En ese instante, un chasquido seco resonó dentro de la capilla. Venía de debajo del altar, un sonido tan claro que Mauricio estuvo seguro de que ya no era imaginación. Era madera o piedra moviéndose, abriendo espacio para algo que insistía en despertar. El miedo dio paso a una extraña lucidez. Mauricio, que siempre había sido un hombre de fe silenciosa,
Entendió en ese instante que no podía seguir ignorando. Con la vela todavía encendida, caminó hasta el fondo de la capilla, donde había una trampilla olvidada, medio oculta tras pilas de sillas rotas y viejos cuadros de santos apoyados en la pared. Era un agujero de acceso al sótano, usado siglos atrás para guardar provisiones, y según se decía, cuerpos de soldados heridos durante las revueltas que azotaron Oaxaca. El candado, que nadie había tocado en décadas, estaba cubierto de óxido. Mauricio respiró hondo, miró al Cristo clavado en la pared, pidió perdón en voz alta y rompió el candado con un solo golpe de pata de cabra. En cuanto levantó la tapa pesada de madera, un aire caliente subió, como si fuera la respiración contenida de un horno antiguo. Mauricio sintió los ojos llorosos. El olor era insoportable. Mezcla de tierra húmeda, vela usada y algo que recordaba carne dulce, casi podrida. Se arrodilló al borde, sujetando la vela encendida frente al rostro, tratando de ver el fondo del agujero. El haz de luz danzaba en la oscuridad, revelando escalones de piedra, estrechos, esculpidos directamente en la roca, descendiendo en espiral hacia un pozo que parecía engullir toda la cordura del viejo padre. Por un segundo, quiso cerrar la tapa, olvidar todo e irse, pero entonces volvió el tambor, más fuerte, más intenso, como si latiera dentro de su pecho ahora, y Mauricio, con las manos temblorosas, comenzó a bajar. A cada escalón que descendía, Mauricio sentía que el aire se volvía más espeso, casi pastoso, difícil de inhalar. La llama de la vela titilaba, como queriendo apagarse, pero él la protegía con la palma, aunque la cera caliente le goteaba en los dedos, quemando la piel fina. El sonido del tambor, antes lejano, ahora resonaba tan cerca que era imposible saber si venía de las paredes húmedas o de su pecho. La humedad resbalaba por las piedras, formando pequeños hilos que goteaban en un ritmo que se mezclaba con el latido apagado. El padre respiraba profundo, luchando por mantener la cabeza erguida. Cada paso era una confesión silenciosa, cada escalón una pregunta sin respuesta. Cuando llegó al último escalón, Mauricio notó que el suelo era de tierra apisonada, pero tan compactada que parecía piedra. El espacio era más grande de lo que imaginaba. Una cámara baja, con techo arqueado, sostenido por vigas antiguas de madera negra, carcomidas por la humedad. En el centro, un círculo de velas apagadas, casi todas reducidas a tocones deformados, como si hubieran sido encendidas y consumidas decenas de veces. En medio del círculo, algo que parecía un ataúd de piedra, cubierto por un paño grueso, empapado en algunas partes, goteando un agua oscura que formaba charcos alrededor. Mauricio sintió las piernas flaquear, pero se obligó a dar un paso más. El tambor paró. El silencio fue tan brutal que sus oídos zumbaban, intentando llenar el vacío dejado por el latido que ahora parecía habitar su mente. Se arrodilló al lado del ataúd improvisado. La vela, temblorosa, iluminaba símbolos grabados en la tapa, signos que no reconocía, pero que parecían una mezcla de latín corrompido y dibujos indígenas. Recordó las viejas cartas que guardaba en la maleta, pasajes de la Biblia que hablaban de sellos, de bestias dormidas, de pactos enterrados. Su corazón latía tan rápido que le dolía respirar. Instintivamente extendió la vela sobre el paño, como esperando que aquello revelara algo oculto. La llama proyectaba sombras en la piedra fría, y por un segundo Mauricio creyó ver una forma, una marca de mano grabada, pero no una mano común. Los dedos eran largos, casi demasiado delgados, y la palma parecía tener líneas grabadas en espiral, como un laberinto sin salida. Un chasquido arriba rompió el trance. Gotas de agua comenzaron a caer del techo, frías, salpicando la llama de la vela que vaciló. Mauricio sostuvo firme, protegiendo el fuego con el cuerpo.
Su mente parecía fragmentarse entre rezos, recuerdos de sermones olvidados y un miedo que quemaba más que la cera derretida. Entonces, sin saber por qué, susurró una oración en latín, la misma que su abuela le enseñó cuando era niño, para alejar malos espíritus. Las palabras salían entrecortadas, como si hubiera olvidado la mitad. Pero en cuanto terminó, sintió que el suelo temblaba levemente, un temblor tan corto que podría ser solo imaginación. Aún así, fue suficiente para que la tapa de piedra emitiera un crujido seco, como si respirara con él, lista para revelar lo que escondía desde hace tanto tiempo. Mauricio quedó paralizado, sosteniendo la vela con tanta fuerza que la cera caliente corría entre sus dedos, mezclándose con el sudor frío que goteaba de su frente. El crujido de la tapa de piedra resonó por toda la cámara, como un suspiro antiguo que finalmente escapaba después de décadas contenido. El padre tragó saliva, sintiendo el sabor acre del óxido en la boca, y se acercó más. El paño que cubría el ataúd parecía tener vida propia, ondulaba levemente, como si un viento tibio soplara dentro de aquella piedra sellada. Pensó en retroceder, pero sus piernas no obedecieron. Era como si el aire a su alrededor lo sostuviera allí, anclado al suelo. Extendió la mano libre, con los dedos aún marcados de rojo por las quemaduras de la vela, y sostuvo un extremo del paño húmedo. Al tirar, el tejido emitió un sonido áspero, como un susurro de tela vieja rasgada. Debajo, la tapa de piedra reveló una grieta fina que atravesaba el bloque de lado a lado. Dentro de la hendidura, algo parecía latir, emitiendo un brillo opaco, casi imperceptible, como brasas encendidas bajo cenizas. Mauricio sintió un mareo súbito. Estuvo seguro de haber escuchado voces susurrando su nombre. Voces de niños, viejas, mezcladas, repitiendo sílabas que no reconocía. Cerró los ojos, tratando de distinguir si era real o solo su mente jugándole una mala pasada. Sin darse cuenta, comenzó a murmurar fragmentos de salmos, como si cada palabra fuera un ancla para mantenerlo en el presente. Pero a cada sílaba, la grieta parecía ensancharse, abriendo espacio para un soplo caliente que olía a tierra y hierro. De repente, un ruido de arañazos sonó desde dentro de la piedra, un sonido seco, persistente, que reverberaba por las paredes del sótano como si garras rasparan contra la roca. Mauricio retrocedió de rodillas, la vela temblando en la mano, la llama proyectando sombras que danzaban en círculos. Intentó levantarse, pero resbaló en la tierra húmeda, manchando la sotana, sintiendo el frío del barro mezclarse con el calor que escapaba de la grieta. Por un instante, todo se detuvo. El arañazo cesó, el viento caliente se estancó, y lo único que se oía era la respiración entrecortada del padre, mezclada con el tambor que ahora parecía latir dentro de su pecho. Entonces, desde el fondo de la grieta, un soplo final, un aire caliente que apagó la vela en su mano como una burla cruel. La oscuridad lo envolvió todo. Mauricio quedó allí, arrodillado, con las manos sucias de cera endurecida y tierra, escuchando su propio corazón dispararse en el silencio húmedo. El tambor volvió a sonar, pero ya no venía de debajo de la piedra. Ahora latía dentro de él, y cada golpe parecía un mandato que decía: «Abriste, ahora termina». En la oscuridad, Mauricio respiró profundo, intentando hallar algún fragmento de valor en el pecho apretado. Su cuerpo temblaba, no solo de frío, sino de algo más profundo, una ansiedad que nacía en la nuca y se expandía como fuego lento por la espalda. Tanteó el suelo a su alrededor, buscando la vela caída o algún fósforo olvidado en los bolsillos de la sotana. Sus dedos solo encontraron tierra húmeda, piedritas sueltas y trozos de cera pegados como pequeñas cicatrices en sus manos. El silencio era tan denso
que casi zumbaba, lleno solo por el tambor que ahora latía junto con la sangre en sus sienes. Era como si su corazón fuera otro, un corazón prestado, latiendo a un ritmo que no era suyo. Intentó rezar otra vez, pero las palabras parecían atoradas en el fondo de la garganta, revueltas como páginas arrancadas de un libro antiguo. Entonces, en la oscuridad, escuchó pasos, pasos leves, como pies descalzos raspando el suelo de tierra. Mauricio quedó inmóvil, ojos abiertos tratando de distinguir alguna forma en la oscuridad. Una brisa tibia rozó su rostro, trayendo un olor agrio y dulce, el mismo olor de flores viejas mezclado con incienso quemado. Entonces, una voz fina cortó la penumbra. Padre. Era Tomás. O al menos parecía Tomás, aunque el tono era distinto. Arrastrado, casi cantado, como si alguien recitara un estribillo antiguo, olvidado por la boca de un niño. La presencia se acercó hasta que sintió una mano fría tocar su hombro. Era una presión leve, pero firme, suficiente para obligarlo a levantar la cara. En la penumbra, dos ojos brillaban, reflejando una luz que no existía en aquel sótano. El niño, o lo que usaba el cuerpo de Tomás, sonrió de una forma extraña, como si no supiera cómo sonreír. La voz sonó de nuevo, más cerca. Tienes que cerrar. Él tiene hambre. Mauricio sintió el estómago revolverse, el sudor bajar por las sienes hasta los labios. Intentó preguntar cómo, qué hacer, pero la voz no salió. En cambio, Tomás, o lo que era Tomás, levantó la mano pequeña, mostrando la punta de un hilo rojo. Era el mismo hilo que ataba el mechón de cabello en la caja dejada allá arriba. El padre entendió todo instintivamente, como si las piezas de un rompecabezas se encajaran de una vez. El tambor, el cabello, la vela, eran llaves, sellos que, de alguna manera, mantenían lo que dormía allí contenido. Y él, tonto, había roto todo sin darse cuenta. Mauricio extendió la mano, intentando tomar el hilo, pero Tomás reculó, desapareciendo en la oscuridad como un espectro disuelto en humo. El tambor dentro del pecho golpeó más fuerte, como avisando: «Tiempo». Sin pensar, el padre se levantó de rodillas, tanteando en la oscuridad en busca de la grieta abierta en la piedra. Necesitaba rehacer el sello, coser lo que había roto, pero sus manos, vacías, temblaban, incapaces de agarrar algo sólido. Todo a su alrededor parecía alejarse, como si el sótano se expandiera, engullendo su fe junto con la poca esperanza que le quedaba. El frío húmedo del suelo parecía subir por las piernas de Mauricio, agarrando sus rodillas como cadenas invisibles. Se obligó a respirar despacio, aunque cada inspiración venía mezclada con el olor acre que salía de la grieta agrietada. El tambor dentro del pecho ahora era tan intenso que dolía, una presión que empujaba las costillas por dentro, como si algo quisiera abrirse camino de dentro hacia afuera. Con las manos tanteando en la oscuridad, sintió de nuevo el contorno irregular del ataúd de piedra. La grieta era más grande, caliente al tacto, latiendo como un animal enfermo. Mauricio cerró los ojos, intentando encontrar dentro de sí un vestigio de fe, la misma fe que sostuvo décadas de sermones en iglesias llenas. Allá arriba, en la superficie, la tormenta volvía a ganar fuerza. Gotas gruesas de Sint agua caían por las rendijas del techo de piedra, mojando sus hombros como pequeños golpes fríos. Se aferró a esa incomodidad para no dejar que su mente cayera. Recordó la vela, o lo que quedaba de ella. Tanteó los bolsillos, buscando fósforos, cera, cualquier cosa que pudiera reavivar el fuego. Pero sus dedos solo encontraron la medalla de San Miguel que su madre había cosido en la sotana años atrás, cuando él partió al seminario. Fue entonces cuando entendió: si no podía sellar con fuego, tenía que sellar con palabra, la única arma que le quedaba. De rodillas, apoyó la frente en la piedra agrietada.
El tambor dentro de él parecía burlarse, golpeando más rápido cada vez que dudaba. Susurró el primer versículo que vino a su mente. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, la voz falló, tragada por la respiración agitada, pero continuó. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Las palabras rebotaban en las paredes húmedas, volviendo hacia él mezcladas con un eco extraño, como si otra voz las repitiera pero invertidas, distorsionadas, surgidas de la grieta. Era como hablar con un pozo hambriento, una boca abierta que engullía cada sílaba y devolvía un murmullo corrompido. Aún así, Mauricio insistió. Con la palma presionó la hendidura caliente, sintiendo que respondía al toque. Rezó cada salmo que recordaba, cada letanía que aprendió niño, arrodillado a los pies de su abuela. El aire parecía más pesado, el tambor dentro del pecho martillaba tan y fuerte que pensó que iba a desmayarse. Afuera un trueno estalló como si rasgara el cielo. Entonces, por un segundo, el sonido paró. El calor que subía de la piedra cesó, sustituido por un silencio casi sólido. Mauricio contuvo el aliento, sintiendo todo el cuerpo temblar. Quizás, solo quizás, había conseguido empujar eso de vuelta al sueño profundo de donde nunca debió salir. El silencio duró lo que pareció una eternidad. Mauricio se quedó inmóvil, la frente pegada a la piedra fría, el rostro húmedo de sudor y lágrimas que ni siquiera se dio cuenta de haber derramado. Por unos segundos se atrevió a creer que todo había acabado, que el tambor dentro del pecho era solo su propio corazón, finalmente libre del compás que lo obligaba a escuchar lo que no debía oír. Soltó un suspiro entrecortado, dejó que el cuerpo se deslizara hasta sentarse en la tierra húmeda. El peso de los años cayó sobre sus hombros de golpe. La espalda dolía, las rodillas protestaban, la garganta ardía de tanto murmurar rezos que parecían disolverse en el aire espeso. Pero entonces, como un soplo maldito, surgió un nuevo sonido. Ya no el tambor, sino algo como un rasguño persistente, viniendo de todas direcciones al mismo tiempo. Era un sonido húmedo, de uñas raspando dentro de la piedra, cavando poros invisibles en la roca que, hasta entonces, contenía lo que dormía. Mauricio abrió los ojos de par en par, buscando en la oscuridad alguna forma de resistir. Pensó en correr, pero las piernas no respondían. Sintió una punzada de odio hacia sí mismo por haber abierto eso, por haber sido demasiado débil para ignorar la llamada. Sabía, en el fondo del pecho, que ya no tenía fuerza para intentar cerrar lo que abrió. De repente, algo frío rozó su nuca, una brisa que parecía tener dedos recorriendo el cuello delgado, subiendo hasta la base del cráneo. El padre estremeció, tragando un sollozo ahogado. Imágenes vinieron a su mente como fragmentos de malos sueños, niños arrodillados alrededor del altar, velas encendidas que ardían hasta convertirse en charcos de cera en los pasillos de la capilla, viejas, susurrando en lenguas mezcladas, la misma grieta abierta engullendo rezos y promesas incumplidas. Todo eso giraba en su cabeza como un ovillo de alambre de púas. Intentó abrir la boca para gritar, pero la voz desapareció, engullida por el eco de pasos que ahora se multiplicaban detrás de él. Fue entonces cuando una voz, firme, adulta, pero dulce como un consejo de abuela, llenó el sótano. No era Tomás, no era nadie que conociera. Padre Mauricio, descanse. El sonido vino de dentro de él, vibrando en las costillas, y extrañamente trajo un soplo de calma. Era como si en ese instante alguien sostuviera su mano en la oscuridad. Mauricio soltó el aire atrapado en los pulmones, sintiendo que el cuerpo cedía, la vista se nublaba. El tambor dejó de latir, el rasguño desapareció, y todo lo que quedó fue un silencio profundo, húmedo, abrazando su mente cansada. En la penumbra,
El viejo padre se apoyó en la piedra caliente una vez más, aceptando que quizás su última penitencia sería quedarse allí, vigilando el sueño de algo que nadie más tendría valor de despertar. El día siguiente amaneció pesado, con el cielo cubierto por una niebla que parecía engullir la pequeña San Miguel Arcángel. Doña Lucía, como hacía todos los jueves, apareció temprano, equilibrando la cesta de panes aún calientes en la cabeza. Al empujar la puerta de la capilla, notó el silencio pesado, casi denso, que flotaba en el aire. Llamó a Evaristo, pero el sacristán no estaba a la vista. Entonces notó algo fuera de lugar. Huellas embarradas iban del altar hasta el fondo, desapareciendo detrás de pilas de sillas viejas. Un olor tibio, casi a vela quemada mezclada con humedad, le revolvió el estómago. Ella dudó, pero la curiosidad venció al miedo. Empujó con esfuerzo las sillas apiladas, revelando la trampilla semiabierta. El aire caliente que subía de allí le hizo arder los ojos. Llamó otra vez, esta vez en un tono bajo, como si temiera despertar algo que no debía ser molestado. Sin respuesta, bajó 2 escalones, luego 3, hasta ver la débil luz que venía de una lámpara abandonada en el suelo de tierra. Allí, recostado contra el bloque de piedra agrietada, estaba el padre Mauricio. Ojos cerrados, sotana sucia de barro, los dedos aún pegados de cera seca. Por un segundo, doña Lucía pensó que estaba muerto. Corrió resbalando por los escalones para intentar sentir el pulso. Cuando puso la mano en el cuello del padre, una inesperada calidez subió por su brazo, como si la piedra respirara junto a él. Mauricio abrió los ojos despacio, las pupilas tardando en enfocar el rostro preocupado de la mujer. Intentó hablar, pero solo escapó un susurro ronco. Cerrado, cerré otra vez. Doña Lucía no entendió nada, pero hizo la señal de la cruz, ayudó al viejo a sentarse y se quedó allí, sosteniendo su cabeza contra el pecho como un hijo cansado que vuelve de una guerra que nadie supo que ocurrió. Cuando Evaristo finalmente apareció, atraído por el ruido de los truenos que aún amenazaban tormenta, ayudó a sacar a Mauricio de vuelta a la capilla. Los 3 subieron despacio, escalón por escalón, hasta que la luz de la mañana devoró el olor sofocante del sótano. El sacristán cerró la trampilla con un cerrojo improvisado de cadenas gruesas que nadie sabía de dónde había sacado. Sin decir palabra, miró a doña Lucía y negó con la cabeza como diciendo, «Nunca más». Afuera, en la pequeña plaza, las campanas de la iglesia sonaron solas, como queriendo anunciar algo que nadie allí tendría valor de explicar en voz alta. Doña Lucía esparció la historia como quien esparce harina sobre la mesa, despacio, pero de modo que se extendió por todos los rincones. En el mercado, susurraba con las otras mujeres que el padre había visto algo allá abajo, que había luchado con lo que dormía. Nadie sabía exactamente qué, pero cada uno añadía un detalle nuevo. Algunos decían que era el espíritu de un padre antiguo, muerto de peste en los tiempos de las misiones. Otros juraban que allí abajo estaba la tumba de un santo rebelde, castigado por cuestionar a Roma. Lo que se sabía con certeza era que Mauricio, desde aquella madrugada, rara vez salía de la capilla. El viejo padre ahora caminaba más lento que antes. Pasaba horas arrodillado frente al altar, con la mirada baja, como vigilando el suelo en silencio. Ya no predicaba largos sermones. Sus misas se volvieron cortas, palabras medidas, como si cada frase fuera un ladrillo para reforzar la prisión de lo que había sellado en el subsuelo. Los fieles respetaban. Nadie se atrevía a preguntar por la trampilla. Cuando necesitaban limpiar el fondo de la iglesia, se detenían en la puerta, dejaban escobas y cubetas apoyadas y se despedían con un «Dios te proteja», que sonaba más como una disculpa por haber llegado tan cerca. Tomás, el niño, también cambió. Aparecía cada vez menos. A veces alguien lo
Veía jugando cerca del río, solo, murmurando canciones que nadie entendía bien. Cuando preguntaban a su madre dónde estaba, ella solo negaba con la cabeza, apretaba el rosario en la mano y decía, está bien, pero evitaba la mirada de quien preguntaba. Dicen que una noche Evaristo lo vio parado en la puerta de la capilla, como si fuera a entrar, pero apenas el sacristán hizo la señal de la cruz. El niño se dio vuelta y corrió sin mirar atrás, desapareciendo en la calle de tierra que lleva al cementerio antiguo. El resto del pueblo, poco a poco, aceptó el silencio como respuesta. Los viejos jugadores de dominó de la plaza, que antes intercambiaban historias de fantasmas y padres malditos, cambiaban de tema apenas alguien mencionaba San Miguel Arcángel. Cuando algún forastero preguntaba por qué la capilla ya no recibía visitas de obispos, todos decían la misma frase, ensayada como un estribillo. Allí nadie se mete, es cosa nuestra. Y cuando el forastero insistía, doña Lucía, con su voz aguda, soltaba una risita corta y completaba, deja dormir a quien tiene que dormir. Luego volvían a los panes, a las gallinas, a los días iguales, fingiendo que bajo aquella piedra nada respiraba, excepto el viejo padre que vigilaba solo. Las semanas se convirtieron en meses, y el tiempo fue esculpiendo nuevas arrugas en el rostro ya arrugado de Mauricio. Quien pasaba por la puerta entreabierta de la capilla podía ver su silueta, casi siempre arrodillada, murmurando oraciones que nadie se atrevía a interrumpir. A veces, las velas que encendía formaban círculos alrededor del altar, como si marcaran una frontera invisible. Evaristo, siempre fiel, barría el suelo en silencio, desviando la mirada de la base de piedra, como quien sabe que no debe mirar la boca de un pozo por mucho tiempo. Cuando necesitaba comunicarse, golpeaba 2 veces el suelo con el mango de la escoba, una señal que el padre entendía sin mirar atrás. De vez en cuando, por la noche, quien pasaba por la calle de piedra frente a la capilla, juraba escuchar un cántico bajo, mezclado con el viento que bajaba de las montañas. Era como un salmo mal cosido con palabras viejas, soplado por una voz cansada. Nadie se acercaba, ni siquiera los perros callejeros, que antes dormían en los escalones de la iglesia, se atrevían a descansar allí. Quedaban en la plaza, gruñendo hacia el portón de hierro, como si presentieran algo que ojos humanos no podían ver. Y, cada madrugada, la campana sonaba 1, 2, 3 veces, sin que nadie tirara de la cuerda. Un día, un joven padre de la diócesis, enviado para averiguar la situación, llegó en coche, trayendo libros nuevos, documentos, órdenes escritas. Se llamaba Padre Ernesto. Tenía poco más de 30 años, mirada orgullosa y la voz de quien todavía creía poder cambiar el mundo con un sermón. Entró en la capilla como quien invade una casa abandonada, tosiendo por el polvo, mezclado con el fuerte olor a incienso. Encontró a Mauricio, arrodillado, la espalda encorvada, la sotana más remendada que tela. Intentó levantar la voz. Dijo que eso era superstición, que era hora de restaurar la fe verdadera y abrir la trampilla para inspección. Mauricio levantó los ojos despacio. En ese momento, el silencio pareció volverse más denso, como si las paredes de la capilla respiraran con él. La voz del viejo no salió alta, pero fue firme, tan pesada, que hizo a Ernesto tragar saliva. «Vete, hijo, no toques lo que no entiendes». Pero Ernesto insistió. Dio un paso hacia el fondo de la nave, levantó el brazo como para abrir las cadenas. Antes de tocar el cerrojo, apareció Evaristo detrás de él, sosteniendo firme una cruz de madera vieja, las articulaciones de los dedos blancas de tanta fuerza. No tuvo que decir nada. Sus ojos, pequeños y tranquilos, decían todo. Aquí, no. Padre Ernesto, tal vez por orgullo o por no querer regresar con las manos vacías a la diócesis, no retrocedió de inmediato. Pasó junto a Evaristo,
ignorando el frío apretón en el estómago cuando cruzó su mirada. Llegó al fondo de la capilla, se paró frente a la trampilla encadenada con gruesas cadenas que crujían cada vez que el viento golpeaba la vieja estructura. Puso la mano en el candado, probó el peso, intentó forzar la cerradura con un tirón seco. El ruido resonó por el pasillo como un martillazo, mezclándose con el susurro casi inaudible que subía del suelo. Un sonido que solo él parecía oír. Ernesto rió, nervioso e incrédulo, como para probarse a sí mismo que no tenía miedo. Mauricio permaneció arrodillado, la cabeza baja, susurrando un latín tragado por sollozos. Evaristo, parado como estatua, no apartaba la mirada. Entonces Ernesto, impaciente, levantó la mano para golpear fuerte la madera de la trampilla, un solo golpe seco, como para desafiar lo que fuera que había allí. En ese instante, la campana de la capilla sonó sola, 3 campanadas pesadas, arrastradas, que hicieron que doña Lucía, en la plaza, soltara la cesta de panes al suelo. Las viejas que jugaban dominó detuvieron las piezas en el aire, congeladas, sin valor para mirar hacia la iglesia. Ernesto dio un paso atrás, la mano aún extendida, los nudillos rojos del impacto. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando oyó, o creyó oír, un crujido dentro de la madera, como si algo respirara allí abajo, empujando la tapa desde adentro. El aire pareció volverse más pesado, una ola tibia que trajo el olor agrio y dulce mezclado con incienso quemado. Intentó darse la vuelta, pero sus piernas estaban rígidas, como si alguien hubiera enterrado sus pies en el suelo de piedra. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de Mauricio, y el viejo padre no necesitó decir nada. El miedo ya estaba tatuado en el rostro del joven. Con el corazón disparado, Ernesto soltó el candado y retrocedió 2 pasos, chocando con Evaristo, que no se movió. El joven padre miró a su alrededor, respiró profundo, se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. Murmuró algo sobre hablar con el obispo. Se dio la vuelta y salió de la capilla casi corriendo, como quien intenta huir de una pesadilla antes que lo engulla por completo. Afuera, en la plaza, doña Lucía lo vio pasar pálido como una sábana, subiendo al coche sin ni siquiera cerrar bien la puerta. Mientras el motor arrancaba con dificultad, la campana volvió a sonar sola, una nota sorda que parecía decir, «Aquí no». Después de ese día, nadie volvió a ver a Ernesto por allí. Algunos dijeron que ni siquiera regresó a la diócesis, que abandonó la sotana y desapareció hacia el norte, intentando olvidar lo que sus oídos escucharon cuando apoyó el puño en esa trampilla. Otros juraban que envió cartas anónimas, alertando a obispos lejanos a no enviar jamás a nadie para verificar San Miguel Arcángel. La verdad es que, en el pueblo, nadie quería saber si era rumor o verdad. Su nombre se volvió una sombra murmurada solo en susurros. Cuando algún forastero preguntaba quién era ese joven padre de la foto polvorienta en la sacristía, los viejos cambiaban de tema, se acomodaban el sombrero y miraban al suelo, como si pudieran enterrar el recuerdo junto con los secretos del altar. El padre Mauricio, por su parte, parecía haber envejecido 10 años más en pocos meses. Sus rodillas ahora crujían como las bisagras de la puerta de la capilla, y la piel de su rostro había adquirido nuevas manchas, como mapas de una culpa que no podía borrar. A veces, durante la misa, su voz fallaba en medio de un salmo y tenía que apoyarse en el altar para no caer, pero siempre que terminaba la celebración se arrodillaba de nuevo ante el suelo de piedra, murmuraba rezos inaudibles y pasaba horas allí como si fuera parte del altar, piedra sobre piedra, carne sobre secreto. Doña Lucía, fiel como siempre, llevaba sopas, panes, pequeños paquetes con té de hierbas que aprendió a preparar con su madre décadas atrás.
Dejaba todo sobre una mesa, apoyada en la pared lateral de la nave. Golpeaba 2 veces con la palma en el banco de madera para avisar al padre que la comida estaba allí, y se iba sin mirar atrás. Evaristo, callado como siempre, vigilaba todo a distancia, barriendo el suelo, reparando goteras, cerrando ventanas cuando el viento se hacía más fuerte, pero nunca se acercaba a la trampilla. Y cada noche, antes de irse, pasaba la mano lentamente por las gruesas cadenas, como quien revisa si una herida aún está cosida. Poco a poco, el pueblo se acostumbró. El misterio dejó de ser novedad y se volvió parte del paisaje, como la campana torcida, las gallinas en la plaza y las piedras gastadas de la calle principal. Los más jóvenes crecían escuchando historias susurradas sobre lo que duerme allá abajo, pero nadie tenía valor de confirmar nada. El tiempo seguía lento, cosiendo los días iguales, como si un pacto silencioso se renovara cada mañana. No tocar, no hurgar, no despertar. Y bajo el altar, el corazón de piedra seguía latiendo un compás que solo el padre parecía escuchar, y que él, con el cuerpo desgastado y el alma cansada, prometió vigilar hasta el último suspiro. Los años siguientes corrieron como agua tibia entre las piedras. Mauricio, aunque ya débil de piernas y vista, no dejó la capilla. Rechazó invitaciones de primos lejanos para vivir con ellos en la ciudad. Ignoró cartas de la diócesis que nunca volvió a enviar inspectores y fingió no oír las sugerencias de doña Lucía para descansar en casa y dejar que Evaristo se encargara de todo. Para él, descansar era quedarse allí, arrodillado, vigilando la grieta invisible bajo el altar. A veces, en la madrugada, Evaristo se despertaba con la campana sonando sola, 3 campanadas largas, acompasadas, y sabía que era Mauricio allí dentro, rezando para mantener firme el sello, para contener lo que insistía en soñar despierto. Con el tiempo, Tomás creció. Se convirtió en un adolescente delgado, rostro anguloso y ojos profundos, como quien carga dentro de sí el polvo de los pasillos de la capilla. Nadie nunca vio al muchacho jugar con otros niños. Cuando no ayudaba a su madre en el campo, aparecía de la nada, se sentaba en los escalones de piedra, observaba a Mauricio rezar sin decir palabra. A veces, Evaristo encontraba al chico dormido apoyado en la puerta lateral, enrollado en una manta vieja, como si quisiera asegurarse de que nadie entrara en el momento equivocado. Para el pueblo, Tomás era el pequeño guardián, un apodo dicho en voz baja, como si el aire pudiera llevar la historia demasiado lejos. Una mañana de septiembre, el sol salió tan fuerte que hasta las piedras de la plaza parecían suspirar de calor. Evaristo encontró a Mauricio apoyado en el altar, la cabeza baja, los ojos cerrados como quien reza o duerme. Llamó 1, 2 veces. Ninguna respuesta. Se acercó, se arrodilló a su lado y entendió, en ese instante, que el viejo había partido. El cuerpo aún estaba caliente, como si la piedra debajo quisiera retener ese calor un poco más. Sin alboroto, Evaristo cerró los ojos del padre con el pulgar, susurró una breve oración y salió a avisar a doña Lucía. No hubo llanto fuerte, ni campanas doblando en luto, solo un silencio respetuoso, pesado como el altar que él guardó toda su vida. En el entierro, media docena de viejos se reunió en la plaza, sosteniendo velas cortas que temblaban al viento. Tomás quedó junto al hoyo abierto, mirando cómo el ataúd descendía, sin derramar una lágrima. Evaristo, con las manos gruesas apoyadas en el hombro del chico, sostenía firme la cruz de madera vieja, la misma que mostró a Ernesto años atrás. Cuando el último puñado de tierra cayó sobre la tapa, Tomás se volvió hacia la capilla, respiró profundo y sin decir nada caminó hasta la puerta, la empujó despacio y entró, como quien sabe que a partir de ese momento el tambor ya no latirá solo.
Aquella primera noche sin Mauricio, la capilla estuvo tan silenciosa que hasta el viento pareció desviar las paredes de adobe, respetando al nuevo guardián. Tomás encendió velas, una por una, formando el mismo círculo que el viejo padre hizo tantas veces. Se arrodilló en el centro, la cabeza baja, las manos apretando el rosario que doña Lucía le dio antes de cerrar la puerta. El niño no rezaba en voz alta, pero quien pasara por la calle juraría escuchar un susurro leve, un murmullo que mezclaba palabras viejas con un canto casi infantil. Afuera, Evaristo se sentó en los escalones, con la cruz apoyada en el pecho, como diciendo a la oscuridad que nada cambiaría pronto. El pueblo, en el fondo, entendió el mensaje. San Miguel Arcángel ya no tenía a Mauricio, pero ahora tenía a Tomás, el niño que vio lo que nadie veía, oyó lo que nadie se atrevía a oír. Con el tiempo, surgieron nuevas historias. Algunos decían que Tomás hablaba con el padre muerto en sueños. Otros, que la piedra bajo el altar nunca más tembló desde que el chico asumió la vigilancia. Poco importaba si era verdad. La verdad, para esa gente, era la rutina. La campana sonando sola, las velas quemándose hasta el fin, doña Lucía llevando panes por la mañana, Evaristo cerrando cadenas cada noche. Así siguieron, como siempre, renovando el pacto silencioso que mantenía lo que dormía bajo la piedra soñando tranquilo. Doña Lucía, ya más encorvada, más lenta, decía a las vecinas que todo lo ocurrido sirvió de lección, que ciertas puertas no fueron hechas para abrirse, por más que la fe o la curiosidad insistan en intentarlo. En el mercado, cuando algún forastero preguntaba por qué la capilla parecía siempre tan callada, ella soltaba su risita corta y respondía: «Es que allí dentro vive un secreto, y secretos, hijo mío, se guardan, no se tocan». Luego daba la espalda, se acomodaba el pañuelo en la cabeza y seguía repartiendo panes calientes, como si cada miga fuera una bendición contra lo que no debe despertar. Y así, entre susurros, rezos y cadenas, San Miguel Arcángel siguió respirando despacio, con su altar latiendo un silencio que solo quien vigilaba podía escuchar. La historia de Mauricio quedó guardada en los bancos de la capilla, en la voz baja de quien aún recuerda y en la piedra agrietada que nadie se atreve a tocar. Al final, no importa lo que duerme allá abajo, sino quién tiene el valor de quedarse despierto encima. Y en el fondo, tal vez, eso sea lo que mantiene al mundo entero en pie. Quien tiene miedo suficiente para vigilar lo que no debe ser liberado. Y quien tiene fe bastante para no dejar que el tambor lata solo otra vez.